sea, yo me sentía literal acompañada, como que sostenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Mi nombre es Luz Erika y soy la creadora del canal Aprendiendo a Vivir. Es un canal donde he reactivado porque yo lo abrí como en el 2017. Compartía también cosas así de mi crecimiento, de todo lo que estaba pasando. Luego lo volví a retomar como en pandemia. Hice uno que cuantos videitos que era de lo que se estaba hablando por ese tiempo. Y este año, o a finales del año pasado, creo que a finales del año pasado lo volví a retomar, siendo un poco más constante este año. Este año sí he sido muy constante, estoy subiendo video 2 veces por semana, los martes y los viernes. Sí, los martes y los viernes, dependiendo, porque hay veces me ocupo o estoy muy ocupada, entonces ya los miércoles en la mañana, así, pero sí o sí, 2 videitos en la semana por el momento. Bueno, como es este espacio que es algo como íntimo, donde yo estoy documentando esa experiencia que realmente he vivido, como he dicho, que este cuerpecito ha vivido. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que es un poco bastante, para mí, un poco confuso. Cuando uno habla de estas energías, hay veces la gente de afuera se confunde, pero hay otras personas que sí lo tienen muy integrado, que vamos a hablar de la energía femenina y la energía masculina. Yo tengo por aquí unos apuntes, les voy a ir compartiendo mi experiencia y también les voy a leer un poquito de lo que yo he indagado, porque a mí me pasó, yo se los he compartido en otro video. A mí me pasó en este proceso tan fuerte que tuve, digámoslo así, en este quiebre para volverme a construir de nuevo. Viví una experiencia yo viví una experiencia, en ese momento la entendí, pero que a medida que voy pasando, que voy conociendo un poco más de mí, coge un poco más de profundidad, se abre como un poco más el campo observador, porque lo que yo les he dicho, recuerden que hemos estado en esa conversa en estos últimos tiempos del despertar de conciencia, el despertar espiritual, pero que eso conlleva absolutamente muchas cosas y que ese despertar sí o sí se hace en individual, que el otro te inspira, que el otro te da una información cuando dice o habla de sus procesos, cuando comparte toda esa información que ha bajado, es como, mira, es como si hubieran demasiados códigos y que tú los descodificaras para bien tuyo y ya le das al otro, le compartes al otro esa experiencia y ya al otro, de acuerdo a el momento en el que esté como esté en ese preciso momento, la coge. Pero bueno, lo que yo digo, lo que estamos buscando nos encuentra, y si esta información te ha llegado es por algo, si te resuena mi mensaje es por algo, las cosas no son adrede, todo tiene su razón de ser. Nuestra conciencia está en esta experiencia llamada vida, experimentándose, como dice, está aprendiendo. Y si quieren saber muchísimo más, yo los invito a que vayan al canal, hay muchos videos más hablando de esto. Entonces, ¿qué les iba a decir? Miren, estamos hablando de la energía masculina y femenina. A mí este año, a principios de año, eso fue como en marzo, yo tuve, haz de cuenta, como una visión. No estaba dormida, no estaba acostada, no. Estaba en esos momentos de silencio, de meditación, donde te pones a meditar conscientemente buscando respuestas, o en mi caso en ese momento yo estaba buscando como paz, como tranquilidad, como
paz para mi mente, como cesar en calma, porque estaba pasando por un proceso fuerte, inclusive estaba físicamente enferma. Entonces yo me acuerdo que yo estaba sentada y literal fue como si llegaran a mí imágenes, así es como me llega a mí la información. Llegaran imágenes y yo me veía caminando muy herida, como aporreadita, traía armadura, traía una espada, pero esa armadura estaba desgastada. Es como cuando se termina una guerra y yo venía acompañada de alguien muy, muy grande, físicamente era muy grande, pero que me acompañaba con honores, como no tenía que decirme ninguna palabra, sino que su forma, como su postura física, es como que te acompaño, ya, para, baja, pero con una solemnidad increíble. O sea, yo me sentía literal acompañada, como que sostenida, como protegida, te acompaño, ya la has dado toda. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo hice un video que está en el canal, que he dejado de ser la guerrera para habitarme en mi propia reina, en lo que yo soy, en mi casa. Entonces, en ese contexto yo lo veía como que, y yo lo decía, ya no quiero ser más guerrera, siento que he guerreado la vida desde que nací y ya bajo las armas. Y me acompañaba este hombre en género masculino, me acompañaba como a la casa, íbamos caminando en una paz, en una tranquilidad, su presencia me daba un bienestar increíble. Y yo me acuerdo que por esos entonces yo escuché después de esa visión, yo creo mucho en la astrología, pero en esa astrología que te da un mensaje, que te da unas coordenadas para moverte según la energía que esté pasando arriba. Yo en eso sí creo. No creo en la astrología que te condiciona, que te asusta, que te dice qué te va a pasar. No. Creo en esa energía, en esa astrología cuántica que te habla, que te dice. Entonces yo me acuerdo que para ese momento, justo ese día en la tarde, después de yo haber tenido esa visión, que me dio mucha paz y tranquilidad y entendí en su momento muchas cosas, escuchaba que Marte, el planeta Marte, estaba retrogradando como para ir o llegar al signo de Cáncer, y yo soy el signo de Cáncer, y Marte lo hemos asociado mucho con ese guerrero, en ese planeta de la guerra, la confrontación, de todo eso. Yo cuando escuché esa información, yo dije, wow, parecido a lo que yo vi. Cáncer representa la casa, esa casa familiar a donde tú llegas. Y yo asocié que ese hombre, esa figura masculina que me acompañaba, era Marte. Era Marte como diciéndome, ya, para, cesa. Y ahora, hoy día, cuando estoy viviendo en este momento de mi vida ciertas experiencias, asocio eso con mi energía femenina y mi energía masculina. Es como si yo todo el tiempo estuviese peleando con mi masculino. Yo creo que eso se los compartí en otro video. Si no estoy mal, se los compartí en otro video. Es como si yo estuviese peleando todo el tiempo sobre esa energía masculina. El hacer. O sea, yo estaba totalmente desequilibrada. Yo dejé de habitarme en lo femenino por estar muy desequilibrada con mi masculino. Entonces, eso es lo que yo les quiero contar hoy, después de este contexto, después de esta experiencia. Literal, les digo que hoy día la comprendo totalmente, comprendo esa visión que era para ese momento, pero como también para esto era como una visión atemporal, como que
mi pasado, mi presente y mi futuro a la vez, que hoy día es mi presente, pero que esa información la tuve en ese pasado, en ese tiempo, pero como atemporal para todas. Y como les he dicho, el tiempo no es como nos lo han dicho, el tiempo que nos han dicho que es lineal. El tiempo para mí es como, como un toroide, como que va así. Para mí el tiempo es un poco enredado, pero respetando para mí como lo estoy diciendo. Entonces, hablando con una amiga con la que tengo estas conversaciones profundas, cuando yo le contaba cómo me sentía en estos nuevos vínculos que están llegando a mi vida, en esta forma de vincularme ahora, vuelvo a esa visión que tuve y digo, wow, es que esto no viene de ahora, esto venía como de otras líneas de tiempo donde hubo una fisura ahí, algo que necesitaba aprender o como que esa misión de vida que venía yo a resolver. Y lo entendí de una manera tan mágica, y créeme en decirles que mi perspectiva de ver la vida cambió totalmente, y la de vincularme muchísimo más, pero vincularme conmigo misma, vincularme. Entonces yo les voy a leer un poco lo de esa alquimia entre lo femenino y lo masculino entre nosotros, porque cada ser humano, sin importar el cuerpo que habite, hay dos fuerzas primordiales en él. Y muchas veces cuando uno habla con la gente no le entiende. Cuando uno le dice, es que tenía mi energía masculina desequilibrada, estoy trabajando en mi familia, muchas personas no entienden, pero está bien. Es lo que para este momento y esta era se está informando, porque hemos escuchado, es que hay que equilibrar esa energía masculina y femenina. Sí, pero ven, dime cómo, que no lo sé. Dime, explícame la raíz, ¿qué es esto? Entonces eso me tocó a mí para poder hablar con alguien más pequeño, digámoslo así, más joven, sobre este concepto de la energía masculina y femenina cuando yo le contaba mi experiencia. Entonces, como les decía, todo ser humano, sin importar el cuerpo que habite, tiene esas dos energías en él. O sea, las tiene. Entonces yo les voy a ir leyendo lo que yo indagué y lo que me resonó, porque tú puedes encontrar muchísima información, y ahora en estos tiempos sí, muchísimo que más. Entonces yo, como para darle un contexto a esta persona más joven, yo dije, bueno, ¿cómo le explico a esa persona en un lenguaje bien que nosotros como ser humano tenemos esas dos energías en nosotros? Entonces, la energía femenina, que es la que, son dos fuerzas literalmente primordiales que habitan en nosotros, independiente el cuerpo en el que tú te estés experimentando. Entonces, hay una energía femenina que la representamos con la luna, que es una energía que es receptiva, que es creadora, que es intuitiva, que es nocturna, como la luna que refleja, ella también siente, es agua, es tierra, se mueve en la profundidad, guarda los misterios, nutre, abraza y transforma desde adentro. Esa es como la representación de esta energía femenina. Que el hecho que tú te estés experimentando en un cuerpo masculino no quiere decir que tú no tengas esa energía femenina en ti. La hay. Y les voy a ir explicando a medida que va corriendo el video por qué. ¿Cuál es la energía masculina? La que representa el sol, el que activa, el dador, la energía protectora solar, como el fuego y el aire. La luna como la tierra y el agua. Y la energía masculina como el fuego y el aire. El fuego y el aire. Que expanden. Es acción, es dirección, es voluntad, es estructura, es fuerza, es impulso hacia afuera. Entonces mira, es como esa dualidad, el yin y el yang.
La energía la energía femenina, impulsa hacia adentro. Esa masculina impulsa hacia afuera, pero ambas en nosotros la necesitamos para llegar a eso perfecto de nosotros y podernos movernos en la vida. Ambas las necesitamos, ambas, independientemente en el cuerpo que te estés habitando. Ambas las necesitamos. Y para esta nueva era, para este conocimiento personal, para esta evolución de conciencia, como lo llamemos, para esta evolución espiritual, ambas las necesitamos equilibradas en nosotros para continuar. Entonces, cuando hay desequilibrio, ahí es donde yo les voy a hablar. Cuando yo identifico que hay un desequilibrio, como yo lo identifiqué a principios de este año, yo identifiqué ese desequilibrio que todo se fue dando porque yo no tenía la claridad que tengo ahora, porque yo, para tener esa claridad que tengo ahora, la tuve que experimentar en mí, con mis experiencias, con esa forma de vincularme y desde donde yo me estaba vinculando. Yo me estaba vinculando desde una energía masculina totalmente desequilibrada y una femenina rezagada. O sea, ay, pobrecita, pero también, ya, todo está bien. Pobrecita no, ser muy compasivos con nosotros mismos, tratarnos con demasiado amor hacia nosotros mismos. Entonces, ¿cuándo hay desequilibrio? Un exceso de lo femenino sin lo masculino. Entonces, se siente como confusión. Ahí es cuando hay un exceso de femenino. O sea, en mi caso era un exceso de masculino. Acá lo estoy hablando cuando hay un exceso de femenino. O sea, que el masculino está anulado totalmente, como me pasó a mí. Yo tenía un exceso de masculino y el femenino literalmente ausente. Pizquitas de luz hacía en mi vida, en mi experiencia. Pero como les he dicho, nada es bueno, nada es malo. Yo tuve que pasar por todos esos procesos para llegar a esta versión que soy ahora, para tener esa información y ese conocimiento que tengo ahora, para haber hecho un salto evolutivo, espiritual y de conciencia. Tuve que pasar por todo eso. Ay, lo siento, porque al frente hay un taller y están haciendo ruido. Pero bueno, vamos. Entonces, cuando hay un exceso de lo femenino, se siente confusión, estancamiento, falta de dirección. La persona queda atrapada en las aguas de la emoción, con gran intuición, pero sin ese impulso a manifestar. Vea, yo de verdad quisiera que esa generación joven, yo sé que ellos traen otro programa y van mucho más acelerados que nosotros, pero hágase en un par. Cuando sientan que esto está pasando en su vida, que tienen muchos sueños, muchos proyectos, pero que no se manifiestan, que no, es porque ahí hay un desequilibrio de tu energía femenina, un desequilibrio total. O sea, hay exceso de esa energía femenina en ti, mucho, demasiado, y una energía masculina totalmente sosegada, o sea, ausente totalmente. ¿Por qué se los digo? Porque yo era esta marca Caimão. Era un sueño. Era un sueño, no digámosle que era un sueño, era una memoria. Y que al hacer yo todo este proyecto, cuando yo me di cuenta que yo ya había hecho un equilibrio entre esas dos energías, se me fue supremamente manifestar Caimão. Supremamente fácil. O sea, como yo les he compartido, eso sí fue algo loco, digámoslo así, sobrenatural, que me pasó con la marca Caimão, que en su momento yo tampoco lo entendía,
él fue tomando forma a medida que yo fui integrándome, sanándome, observando la vida, observando mis vínculos, observando todo a mi alrededor, trayendo esas historias ya vividas a este presente y transmutarlo. Bueno, como les he dicho, si quieren saber mucho más de eso, vayan atrás a mis videos de este año o del año pasado finalizando, donde yo estoy contando todo este proceso que me pasó. Entonces, no hay impulso para manifestar, y tú que eres joven, que tienes muchos sueños, que tiene tantas cosas para hacer, pero no manifiesta, ojo, ahí hay un desequilibrio. Ahí hay un exceso total de tu energía masculina que se quedó atrapada en ese sentir, pero no manifestó. O sea, como que se quedó atrapada en esas aguas, porque la energía femenina representa el agua y la tierra. Luego seguimos con ese, bueno, es como si te quedas estancada en el agua, y es como si es la tierra fértil, pero no hay semilla, más o menos así, es como un símil, es esa tierra fértil, pero que no hay semilla. Ahora vamos a hablar cuando hay exceso de esa energía masculina y ausencia de la femenina, que ese fue en mi caso particular. Bueno, aparece la rigidez, la imposición, el control, mucha acción, pero desconectada totalmente de sentir. Es la espada que corta sin corazón, el sol que quema sin permitir descanso. Eso me pasa a mí. Yo no sé si yo sí se los compartí en algún video, creo que en el video pasado, donde yo tuve esa experiencia de subir aquí en Antioquia, en Venecia, el Cerro Tusa, que es una pirámide que desafortunadamente o afortunadamente la cogió acá una empresa y como que la moldeó para tener como estaciones para subirla. Yo la subí en lo crudo, y fue una de las experiencias más extraordinarias que yo haya tenido. Y yo recuerdo que yo luego le conté a una amiga lo que había experimentado allá y me dijo, Erika, para que la subamos. Yo le dije, la subí una vez. En las condiciones y lo que yo vivía allá fue wow, porque ahí yo literalmente, no, vayan y vean en el video que ahí yo cuento eso. Yo no sé si fue en el video o en un en vivo que hice en TikTok. Yo creo que fue en un live que hice en TikTok. No estoy segura. Entonces yo me acuerdo que yo subí allá y eso fue wow. Eso fue un encuentro. O sea, sí o sí yo tenía que subir allá. Sí o sí yo tenía que subir allá para darme cuenta de muchísimas cosas. Ahí fue donde yo me di cuenta que yo tenía un exceso de control y que ceder el control o darle el control de mi vida de cierta situación a alguien, para mí fue increíble. Les voy a contar un pedacito. Este video va a ser largo porque apenas estamos en el inicio. Yo les voy a contar. Su vida fue bajada. La bajada fue lo más loco para mí. La subida fue de esfuerzo, de resistencia, de yo soy capaz, yo puedo, pero la bajada. Y yo me acuerdo, por eso les digo, todo está destinado perfectamente a pasar. No sé qué había ese día astrológicamente, pero cuando yo llegué a la cima, habían unos chamanes vestidos de chamanes, estaban esperando que fueran las 3 de la tarde porque iban a hacer un ritual, porque había una alineación con los planetas, en fin. Yo estaba tan absurda, o sea, yo sí les escuché esa información porque yo llegué y ellos me recibieron y yo estaba buscando la sombra. Ellos me recibieron y me empezaron a contar eso. Entonces, eso dije de ellos. No les escuché más porque yo ya me quería bajar. O sea, yo ya quería bajar porque si yo me demoré mucho subiendo, bajando me iba a coger la noche. Entonces, puede ser que para unas personas que hayan subido haya sido muy fácil. Para mí, fue algo transformador, totalmente. Y eso que yo soy una persona muy observadora. O sea, para mí nada es agrede. Todo tiene su razón de ser. Y hay veces mi hijo me dice, ay mami, usted todo le enseña. Y yo, sí, hijo,
mi conciencia se está experimentando, está aprendiendo. Toda situación a mí me enseña. Entonces, él un día me contestó molesto, ay no, yo ya estoy cansado de que todo me esté enseñando. Yo le dije, hijo, esa es la vida, pero si quieres, vela de otra manera. Así le dije yo. Bueno, miren que es que yo me emociono y empiezo a hablar del tema, pero bueno, si se hace largo, ok, está bien, para el que es, va a ser. Entonces, bajando, había un chico que no era guía ni nada, simplemente nos lo encontraron en el camino y con él subimos y con él también bajamos. Y me dijo, él ya tenía la experiencia porque ya había subido varias veces, me dijo, dame por favor tu mano para que te apoyes en mí, yo te ayudo a bajar. Literal, yo estaba bajando arrastrada, sentada, pegándome de las raíces, de la tierra, de las raíces que salían de la misma montaña. Ay, no, muy loco. Yo era... Y cuando él me dijo, dame las manos, yo empecé a hiperventilar, a sudar la cosa más impresionante. O sea, yo estaba bañada en sudor, pero ¿sabe por qué? Porque me costaba darle el control a él de la situación. O sea, como poner mi vida a él. Yo no confiaba en él. O sea, ahí yo estaba en mi energía masculina, el control lo tengo yo y es yo la que tengo el control de esta montaña y la que tengo el control de bajar de esta montaña. Bueno, ahí les cuento que ahí me di cuenta que a mí me costaba delegar, a mí me costaba dar el control y eso también lo vi después en mi trabajo y yo tenía que tener todo bajo control, yo era exageradamente estructurado. Si algo de mi estructura se salía, era caótico para mí. Era caótico. Y acuérdese que la energía femenina es un poco de caos. Y la energía masculina la que tiene el control, la estructura, la acción, bueno, así. Entonces, bueno, es la que corta el exceso de energía masculina, es la que corta sin corazón, el sol que quema sin permitir el descanso. Es como la semilla que se arroja en piedra seca. En la tierra, en la energía, en el exceso de femenina, es como la tierra fértil, pero que no hay semilla. Y en el exceso de lo masculino, es la semilla, pero que se arroja en piedras. Miren qué especial esto. La femenina, fértil, sin semilla. La masculina, con semilla, pero sin tierra fértil. Especial. Yo les voy a contar mucho más adelante cuando en esas relaciones conscientes se juntan dos personas en sus energías equilibradas, hacen alquimia de la vida y son unos creadores en potencia y manifestadores. Todo lo que quieren se les da. O sea, son esas parejas que literalmente se les da lo que sueñen, para donde van lo obtienen. Entonces sigo acá. En ambos casos la vida se vuelve fragmentada porque uno de los principios oprime al otro en lugar de danzar con él. Cuando habemos esas energías o esos seres conscientes equilibrados, es una danza con el cosmos y con todo lo a su alrededor, empiezan a danzar. Entonces, una sin el otro es yo una tierra fértil pero sin semilla y yo con una semilla pero sin tierra fértil. No hay no hay fruto, no se manifiesta, en ninguno de los dos casos se manifiesta. En el masculino, tengo la semilla pero cayó en piedra. Se puede dar, pero no va a dar un fruto excepcional. Se puede dar. Y en la tierra fértil puede crecer cualquier cosa, sin sostén, sin propósito, digámoslo así. Entonces sigamos. Ahora vamos a hablar de lo que es el equilibrio alquímico. Cuando el masculino y el femenino se reconocen como complementarios, no hay rival. Surge el verdadero oro espiritual. La intuición femenina guía a la masculina para que tome acción. La intuición de la femenina
guía al masculino para que tome acción. Yo me acuerdo que yo hace mucho tiempo escuché a alguien en una conversación, pero mucho tiempo, yo todavía no tenía este conocimiento que tengo ahorita, que él me decía, estábamos en pareja y había una conversación en pareja y hablaban de que quién mandaba en la casa, que quién era el que mandaba en la casa. Entonces el señor era un comerciante y él decía, yo antes de tomar una decisión con un cliente llamo a mi esposa, que mi esposa lo vea, o sea, él llevaba a la esposa, la ponía al teléfono para que la esposa, y si la esposa le decía que ella intuía que por ahí no era, por más que al le pareciera muy desorbitante el negocio que iba a hacer, no lo hacía. Entonces miren qué bonito, ella intuía, como lo estamos diciendo acá, ella intuía y él tomaba la acción sin verse como rivales. Ay, no, es que mi esposa dice esto, ella no, este no. Y le iba muy bien a ellos en los negocios, les iba muy bien y era increíble. Y a pesar que en ese entonces no se hablaba de toda esta información consciente que estamos hablando ahorita, yo creo que esto va a quedar como para un podcast. Yo creo que va a quedar para un podcast. Sí, porque llevamos 31 minutos y vamos como en la mitad. Va a quedar más bien para un podcast. Entonces, es eso muy lindo en ese ejemplo que él decía, no, yo para hacer un negocio llevo a mi esposo, si mi esposa me dice, ahí tiene algo, no sé qué tiene este otro señor que no sé qué es, él no hacía el negocio. Y si la esposa le decía, sí mi amor, se ve transparente, se ve bien, lo hacía. Bueno, la fuerza masculina protege y da forma al amor femenino. No sé si recuerdan que hubo una moda, yo no sé si todavía la hay, donde la mujer salía en las redes a decir que ella se sostenía, que ella teníamos un exceso de masculino ahí, de energía masculina ahí. La mujer equilibrada se permite que la proteja, se lo permite, y eso yo lo estoy aprendiendo en estos vínculos, en la forma como me estoy vinculando ahora, se le permite. O sea, ella se permite esa energía. Cuando hay una energía femenina y masculina equilibrada, esa, por ejemplo, yo en mi caso que estoy habitando en un cuerpo femenino, se permite ser cuidada, se permite ser protegida. Eso no es sinónimo de vulnerabilidad, eso no es sinónimo de, es dependiendo también la intención de la otra o del otro, es dependiendo. Si yo te protejo para manipularte o si yo me dejo proteger para manipularte, no. Eso se da orgánico, se da natural. Entonces mire que es muy lindo, la energía masculina protege y es también protegerme yo. Y da forma a ese amor femenino. El silencio lunar escucha, que el silencio lunar es la energía femenina, esa mujer que tiene esa compasión de escuchar al otro, porque calma, porque serena, porque su sola presencia tranquiliza, porque su solo tono de voz sana, calma, relaja. Bueno, y la palabra solar crea, es esa palabra que crea, que yo creo con la palabra. Por ejemplo, Caimaú aparece cuando yo he hecho este trabajo. O sea, aparece cuando yo he hecho este trabajo de integrar esas dos energías, de sanarme, de dejar esa guerrera que quería proteger a todo el mundo y defender a todo el mundo y permitirme habitar también desde mi energía femenina. El cáliz y la espada juntos despiertan la totalidad del ser. Este equilibrio no es estático, sino un ritmo interno, como la respiración. Inhalar, femenina, exhalar, masculino, expandir, femenina, y recoger, masculino. La respiración inclusive tiene un equilibrio de esas dos energías. No la hiperventilación que se respira rápido, es el ser consciente de la respiración. Cuando eres consciente de tu respiración, de inhalar y de exhalar, estás permitiendo que esas dos energías habiten en ti.
Bueno, el proceso alquímico en nosotros. La alquimia enseña que primero reconocemos esa sombra, lo que yo les he dicho, primero se hace ese trabajo, porque sí o sí esas experiencias que llamamos dolorosas me están mostrando algo que yo debo sanar en mí. No es que yo sea igual a la otra persona, no, la otra persona está actuando como ese espejo que me está diciendo, hey, aquí hay una herida, ponle cuidado a eso, porque si no le pones cuidado a eso va a ser muchísimo más profundo y más tardío su recuperación. Entonces, el otro es ese personaje que me viene a hacerme aquí, ay, tienes una herida, ay, ya me causó dolor, me lastimaste. Sí, pero te lastimé para que la vieras, porque ibas muy oronda en la vida. Entonces, ese es el proceso alquímico en nosotros. Primero reconocemos esa sombra, donde estamos heridos en nuestra relación con lo masculino y lo femenino. Luego, las heridas, lo que estábamos hablando, que creo que yo también hice un video de la planta mirra y es muy lindo, para que vayan por favor a ver ese video. Ese video es uno de los videos que me ha conmovido a mí. Muchos me han conmovido, pero ese me ha conmovido que en el momento en que yo les estaba hablando, yo sentía literal como si mi alma misma estuviera hablando y decirme, eso era lo que tenías que recordar, princesa, reina, eso era lo que tenías que recordar, reina. Bueno, entonces se vuelve la materia prima como la resina de la mirra que sangra del árbol. Y finalmente, luego de la conciencia, une esas ambas energías creando algo andrógino alquímico. Cuando yo integro esas dos energías en mí y no me polarizo, como decimos, o no hay exceso ni de la una ni de la otra, se crea un ser andrógino alquímico, el ser completo que no depende de lo externo para sentirse entero. Genial, o sea, esto literal es mágico. Bueno, en síntesis, el masculino y el femenino en equilibrio no son opuestos que se combaten, sino amantes eternos que se buscan danzar dentro. O sea, es como que cuando hay un equilibrio, ellos no compiten entre ellos. Es como cuando yo les decía, yo venía con una guerra con mi masculino, o sea, era mi masculino, y que se reflejaba en todos esos masculinos, en mis relaciones y con mis vínculos, se reflejaba en todos. Entonces es como una danza dentro de nosotros. Solo cuando ambos se abrazan, el alma recuerda el poder creador. Crean, es magia. Bueno, para que no se nos haga más largo este video, porque ya llevamos sobre los 40, yo voy a dejar esto acá. Posiblemente les avise cuando vaya a hacer un en vivo, pues por acá en YouTube todavía no puedo hacer en vivos porque no cumplo todavía los requisitos, porque aquí los en vivos sí se quedan grabados. Yo voy a hacer un en vivo, no sé si en TikTok nos deja grabar los en vivos, o sea que se queden como memoria, creería yo que no, pero voy a hacer un en vivo en TikTok con una invitada que vamos a hablar de la energía masculina y la energía femenina, desde su experiencia y su conocimiento, y desde mi experiencia y desde mi conocimiento. Así que muchísimas gracias por ver esto. Yo les estaría avisando si creen que este mensaje les resonó o saben a alguien que les resonó. Suscríbanse al canal, denle me gusta, compártalo. Yo quiero hacer, es que YouTube te pide unos requisitos mínimos para tú poder hacer un live en YouTube, y es mejor hacer un live en YouTube porque se queda como un video. En TikTok no se queda, hay poquiticos fragmentos que uno los puede hacer como en un videito pequeño, pero no se queda todo el en vivo.
porque en estos días alguien en TikTok, porque yo sí publiqué de relaciones conscientes, se lo perdió. Pero no es lo mismo porque uno está en un vivo y en un vivo pasan las cosas a lo real, o sea, ahí pasan, ahí se habla y pasa. Yo no le puedo a ella duplicar el en vivo. En YouTube tenemos que ser más suscriptores y por favor suscríbase. En parte creo que tengo que tener como mínimo 1000 suscriptores para poder hacer un en vivo. Entonces vamos por ella para poderlos hacer acá, para que se quede como memoria, por la que la gente que no pueda estar lo pueda ver en diferido, se dice. Bueno, después, luego. Entonces muchísimas gracias, hasta aquí les dejo este video. Muchas gracias por abrir su casa, por tomar su tiempo y ver este contenido. Suscríbanse, denle me gusta y compartan, y muchísimas gracias. Chao, chao.